aquí esto, pues ya me lo llevo a reír. El licenciado Alan Duclos. El tercer tema es la administración de nóminas dentro del nuevo esquema laboral. Estará a cargo del licenciado Raúl García Tapia. Finaliza con la sesión de preguntas y respuestas, cuyo moderador va a ser el licenciado Raúl García Tapia. Y las conclusiones estarán a cargo del licenciado Daniel Monsalvo Álvarez, socio comercial de Monsalvo Duclos. Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este seminario y este webinar para poder estar actualizados con todos los temas actuales y además de relevancia, diríamos, a nivel nacional, si no es que internacional, sobre todo desde un punto de vista empresarial y sobre todo desde un punto de vista de inversión y de estabilidad, que es lo que más nos importa a los presentes miembros de nuestro despacho, que nos da mucho gusto y agradecemos mucho a Raúl y a Ana María y a José y a todos los que forman parte de 360 BPS. Gracias por esta convocatoria que vemos muy nutrida. Vamos a tocar temas que yo creo que a todos nos competen, así que si quieren vamos entrando al tema. A ver, el tema de la subcontratación ahorita está en una nube un poquito nebulosa y entonces vamos a tratar de difuminar un poco la bruma. Y para eso quisiéramos dar un poco de contexto primero. El 12 de noviembre de este año, después de muchas iniciativas, les diría más de 30, que avanzaban, que se detenían, que se congelaban, que se discutían en el Congreso, el presidente anunció en la conferencia matutina su iniciativa. Y eso entendíamos, pues cualquier persona que ubique un poquito la realidad en México, que el marco era completamente distinto a cualquier otra que se hubiera presentado, sin importar el nivel de importancia o de relevancia de los factores que hubieran intervenido, porque era tal cual del Poder Ejecutivo y estuvieron ahí las personas más relevantes para este tema de parte de la 4T. Es importante que consideremos que a pesar de que la carta mediática es una iniciativa laboral, nos parece que en realidad el trasfondo es una iniciativa con componente fiscal. Es una iniciativa recaudadora y es una iniciativa que está tratando de poner un marco a ciertos temas que le duelen mucho al Estado mexicano y que tienen que ver con, evidentemente, subcontratación, pero también con empresas que no se mueven en la legalidad y que, como ustedes habrán escuchado, les llaman empresas factureras y que en algunos otros casos de plano están con algunas actividades que se persiguen como delito. El problema es que mediáticamente se ha manejado todo como si fuera un todo, como si fuera un universo singular, cuando la realidad es que no es así, ¿no? Desafortunadamente, en algunos casos pagan justos por pecadores y en algunos casos se llegan a mezclar estas dos, vamos a decir, perspectivas, pero tenemos que tener en un claro análisis un cuadro que aquí se los ponemos en la pantalla para identificar todo lo que se movió y lo que se va a modificar, o más bien todo lo que se pretende modificar en la iniciativa presidencial. Y ustedes pueden ver que ahí hay una norma laboral, 2 de seguridad social y 3 fiscales, ¿no? Eso creo que ahonda al punto que estábamos realizando. Podemos ver la siguiente lámina. En la iniciativa se plantean 3 puntos muy importantes. Digamos que para tenerlos contextualizados y que lo vamos a hablar ahorita en las siguientes láminas, los enunciamos aquí. Se habla de la subcontratación de personal, que en esencia se prohíbe, y ahorita platicamos. Los servicios especializados, que en esencia es lo que se permite. Y las agencias de colocación para, si había alguna confusión de qué es lo que hacían, separarlas y tener claridad de que esas sí se pueden, pero dicen esto es lo que pueden hacer. Vamos con la siguiente, por favor. Y este es el tema, la joya de la corona de la iniciativa, porque les tenemos que decir de una manera muy clara que el lenguaje tan astringente con el que salió la iniciativa presidencial no estuvo pactado con el sector empresarial. El diálogo estuvo
digamos que en suspensión, estuvo en hold desde la última vez que hubo parlamentos abiertos y foros de subcontratación, y ustedes recordarán que después de la iniciativa del senador Napoleón Gómez Urrutia hubo mucho revuelo con el tema de la subcontratación y justamente se llegó a un acuerdo para seguirlo analizando y discutir algunas cuestiones que esta iniciativa simple y sencillamente no recogió. Entonces esto generó evidentemente pues cejas levantadas muy, digamos que en varias industrias, en casi todos los sectores, porque al parecer la visualización de la autoridad era demasiado contundente. Para la autoridad hay dos tipos de actividades en México. O subcontratas o haces todo lo demás. Y eso todo lo demás, para ellos le dicen servicios especializados. Y no se dan cuenta que están simplificando el concepto o que están tratando de simplificar una cuestión que es mucho más compleja que dos actividades. Vamos a decirlo así. La subcontratación en sí, como cualquier actividad o como cualquier producto o servicio, no es en esencia mala. En México hemos tenido una conceptualización un poquito limitada de la idea, porque si ustedes piensan en el concepto outsourcing y que se traduciría en subcontratación o en tercerización, y que evidentemente es un concepto importado del common law y del habla sajona, pues tenemos que pensar que la subcontratación puede darse en muchísimas facetas de las actividades comerciales y del intercambio de bienes y servicios. Y tú puedes tener subcontratación de un proceso y puedes tener subcontratación de personal y puedes tener subcontratación de alguna parte de la logística, pero en esencia la finalidad es eficientar alguna actividad o proceso de la empresa. En la subcontratación de cuestiones relacionadas con el personal, hay también muchas formas o muchas actividades que pueden ser subcontratadas. Por ejemplo, el reclutamiento. Tiene que ver con personal, pero no es lo que se conoce como subcontratación de personal. Sin embargo, podría decirse que tú subcontratas a la gente que te está haciendo headhunting. O, por ejemplo, lo que las Big Four le llaman payroll, servicio de payroll, que es el manejo de nómina, que tal vez un contador le pueda decir son las incidencias, el manejo de incidencias y proyecciones. Eso es completamente válido. Habría gente que dice, yo lo quiero subcontratar porque hay alguien que lo hace mejor que yo, y habría también otras personas que podrían decir, no, eso realmente es una subcontratación de personal. A nosotros nos parece que no. Pero con estos ejemplos lo que les quiero transmitir es que hay varias formas o varios tipos de subcontratación y no forzosamente todas son subcontratación de personal. Pero si tú hablas ahorita con la administración federal y tú le dices subcontratación, y en México en general, si hoy en día tú hablas de subcontratación, la cabeza de la gente piensa en una sola cosa y eso es subcontratación de personal. Simple y sencillamente porque se abusó de la figura y porque en ese abuso, si regresamos a la lámina en la que estábamos, por favor, en ese abuso el Estado pierde impuestos, los trabajadores pierden prestaciones y en esencia se genera un círculo vicioso donde muchas personas pueden salir favorecidas de una manera cuestionable. Eso es lo que tiene en mente el gobierno y barrió en la iniciativa el piso desafortunadamente parejo sin dar mucha oportunidad. Y entonces lo que dice es, se prohíbe la subcontratación de personal. Ya no puede haber empresas de outsourcing de personal. Ojo, ahorita estamos en la iniciativa, vamos a ver al final el estatus. Y recuerden que en el 2012 justamente se reguló la subcontratación de personal. Antes digamos que estábamos en una laguna y como lo que no está permitido, perdón, lo que no está prohibido está permitido para los gobernados y las empresas, pues entonces mientras alguien no te dijera si esto estaba específicamente con una reglamentación o prohibido, pues entonces la realidad es que se hablaba de un contrato civil y demás. Pero ahora después, o más bien después del 2012, le pusieron ciertas reglas que todos ustedes conocen en el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo y que del 2012 a la fecha, porque no ha pasado esta iniciativa, si tú cumples con eso, tu subcontratación de personal debería de entenderse legal. Ahora, esto, como lo están haciendo de una manera muy global, no tan solo obliga a que las empresas que usan subcontratación de personal revisen ese modelo, sino que también revisen lo que dice la lámina siguiente, por favor, que es el modelo de servicios especializados. La idea del gobierno es decir, no puedes ya comerciar con gente. La fuerza de trabajo
no es artículo de comercio, según el artículo 5º constitucional y varios de la Ley Federal del Trabajo, y por lo tanto no puede existir ese modelo donde tú deberías de generar un producto o un servicio y no tienes trabajadores porque los tiene alguien más, y el tiene es una palabra muy genérica, y los regresa a que te presten servicios. No voy a decir aquí marcas, pero son marcas sumamente conocidas, incluso suizas, ¿no? Que el Swiss Made es un concepto a nivel de negocios muy peculiar, pero a ese nivel llega la complejidad de lo que está haciendo la provisión del gobierno mexicano. Y dice también, tampoco puedes tener tu modelo de negocio donde tienes una empresa donde tú tienes a tu personal para el control de PTU. Eso recuerden que es muy claramente conocido en el mercado como el insourcing, que es un mismo grupo corporativo comercial que tiene una empresa única y exclusivamente para el personal. Entonces, una empresa minera de México SASB, y hay una que se llama Minera Servicios de Personal de México SASB, que es donde tienen los trabajadores. Tal cual, eso es lo que están tratando de prohibir, porque dicen, no le pagas PTU a la gente, pagas todo lo demás, y la gente se daba golpes de pecho diciendo, pago todo lo demás. Bueno, sí, pero no pagas PTU. Y ese tema le ha costado mucho trabajo a la Secretaría entender y decir, si es por un tema económico, no estamos de acuerdo que no estés cumpliendo con un punto constitucional. ¿Qué son los servicios especializados entonces? ¿Qué es lo que sí te permite? Pues tenemos la desafortunada conceptualización ambigua que dice la iniciativa, y te dice es lo que no forma parte del objeto social ni la actividad económica de la entidad, de la beneficiaria o del patrón original. Y esto, imagínense lo que implica no formar parte del objeto social de una empresa. Pues depende de lo que haga la empresa, pero es complejísimo. Y hay empresas y grandes grupos que te dicen, oye, es que yo tengo que tener este objeto tan complejo porque es la única manera en la que licito, por ejemplo, en la que puedo ganar los concursos con el gobierno. Y entonces yo no puedo hacer mi objeto tan chiquito porque no voy a poder entrar a la licitación. Y además, éntrale a la práctica o súmale la práctica de nuestros amigos notarios, porque normalmente era algo consensuado, que te decían, querías tú hacer una sociedad, y te decían, aquí está el formato, ¿y cuál es tu objeto? A. Bueno, pero déjame le pongo de la B a la Z, y tú tenías unos objetos sociales a veces de 4 páginas, ahorita eso lo vas a tener que revisar. Les tengo que adelantar que ha habido avances con el sector empresarial, conducido por el Consejo Coordinador Empresarial, donde ha habido ciertas adecuaciones, al menos de palabra, con los funcionarios involucrados dentro de la Secretaría del Trabajo y el SAT, donde ahí han aceptado que objeto social se restringe un poco y se diga objeto social principal, y actividad económica se restringe un poco y se diga actividad económica preponderante. No le gusta mucho a la Secretaría cambiar sus textos. Entonces son de esas pequeñas cuestiones que tú dices, estamos avanzando, pero la realidad es que sigue con alguna ambigüedad. Y la propuesta de la Secretaría era que hubiera un registro y una autorización para que todos los que no son parte del objeto social entonces fueran servicio especializado. ¿Ustedes imaginan lo que eso implicaría? En la mente de los funcionarios del SAT y de la Secretaría, los despachos de contadores, los despachos de abogados somos servicios especializados, por ejemplo. Nada más con eso. Piensa ahora además en todo el catering, toda la seguridad, todo el tema de limpieza, vigilancia, estacionamientos. No acabaría la Secretaría por comerse ese plato. Lo vivimos ya durante la emergencia sanitaria con el tema del registro del protocolo de seguridad sanitaria. Acuérdense cuando salió para las actividades esenciales, primero tenías que subirlo, se cayó la plataforma, después lo hicieron opcional y después dijeron, ni lo subas. A mí no me queda la menor duda que es un tema de registro. Y entonces lo que se ha platicado con la Secretaría es que eso va a impedir realmente la actividad económica, no a fomentarla, sino disuadirla. Y hasta ahorita lo que han expresado que aceptarían sería que no fuera una autorización, sino únicamente un registro, que tuviera afirmativa ficta, es decir, tú lo presentas y si no te contestan en un plazo que no se ha definido, pensemos 15, 20, 30 días, entonces ya tú puedes ejercer. Ahora quiero decirle al sector empresarial, ¿no? Imagínate, espérate 30 días para que no tengas seguridad, no tengas riesgo, o para que no esté en tela de juicio si eres o servicio especializado o eres una empresa que subcontrata. La verdad es que no es suficiente, pero es en lo que vamos hasta ahorita. Por supuesto, para esto tendría que crearse un organismo adecuado para eso, y para eso habría 4 meses que da la Secretaría para que ellos generen las reglas y generen, entendemos, este nuevo registro, y después 6 meses para que las empresas se registren ahí. Entonces todavía tendrías otros 10 meses en la parte laboral.
de entrada en vigor una vez que esto se propusiera, o más bien se publicara en el Diario Oficial de la Federación, si es que así fuera el caso. Hay un énfasis ahora mucho en cuanto a qué va a ser la vinculación, cuál va a ser la responsabilidad, que sería una responsabilidad solidaria, porque eso es lo que le interesa al gobierno, que no haya una empresa que tiene y otra que no tiene, sino que sea muy claro. Vamos con la siguiente, por favor. La intermediación, que son estas agencias de colocación, lo que están haciendo énfasis es decir, se puede y que quede claro que no eres patrón. Entonces, si haces headhunting, no eres el patrón, ayudaste, te pagan un servicio para que no haya duda. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo están tratando de incentivar y disuadir esto? Con muchos más dientes. Para que ustedes se den idea, había muchas empresas que sabían que estaban haciendo cosas mal. Llegaba una inspección de la Secretaría, pocas, porque como han dicho y seguramente han escuchado, no hubo inspecciones de subcontratación durante los últimos 2 sexenios, que fue lo que lo tuvimos regulado del 2012 en adelante. Y entonces había empresas que llegaban a las inspecciones y decía, ¿de cuánto es la multa? De tanto, págala, que se vaya el inspector. Y ahora lo que están diciendo es, no me importa si no me dejas entrar, de todos modos voy a entrar al procedimiento y me vas a tener que mandar la información. Y si no me mandas la información y yo puedo determinar que tú estás ofreciendo esos servicios prohibidos o no son servicios especializados que hayan registrado ante este esquema que va a hacer la Secretaría, entonces vienen las multas. Para que ustedes se den una idea, hoy en día la multa más alta de toda la Ley Federal de Trabajo es de 5,000 veces la UMA, la unidad de medida. Y esos son 450,000 pesos. Ahora vuela a 50,000, que son 4.4 millones de pesos posibles de multas. Pero además, si tú consideras el artículo 994 de la ley, hay la posibilidad de que eso se individualice por empleado. Dice la legislación que cuando en un acto u omisión se afecten trabajadores, es decir, más de uno e individualizados, se podrá imponer una multa que vaya por cada uno de los afectados. Ponle que no te van a poner la más alta, ponle que 4.4 millones es una locura, ponte que te pongan la más chica, 180,000 pesos por empleado. Obviamente, pues el número ya puede alarmar. Vamos a la siguiente, por favor. Y aquí dejaría que Alan, nuestro socio experto en los temas de seguridad social, llevara la palabra. Por favor, Alan. Muchas gracias, Luis. Me da mucho gusto saludarlos a todos. Muy buenas tardes. Como saben, la especialidad de seguridad social es relativamente nueva, y lo digo así, obviamente, en comparación con las otras especialidades del derecho que llevan muchísimos años, siglos. Y en realidad el Seguro Social nace en 1943, y con su nacimiento, pues hay pocos abogados que realmente se dediquen al 100% a esta materia. Generalmente abogados laborales entienden muy bien el concepto, pero no profundizan en la parte fiscal. Abogados fiscalistas entienden muy bien la parte adjetiva, digamos, del tratamiento de la contribución, pero no profundizan en la relación de trabajo. Entonces, bueno, pues nosotros tenemos desde hace 20 años única y exclusivamente esta especialización, digamos, dentro del despacho a cargo de un servidor. Y para entrar en materia, creo que es muy relevante entender la naturaleza del seguro social, porque lo están metiendo a una jugada que no le corresponde en principio, ¿sí? El seguro social, como su nombre lo dice, es un seguro que, como cualquier otro, como el seguro de coche, como el seguro de vida, etcétera, exige el pago de una prima, recaba sus propios ingresos con el fin de garantizar casos que pueden o no presentarse, ¿ok? Desde luego el régimen obligatorio, como todos ustedes saben muy bien, está exclusivo para los trabajadores y también para socios cooperativistas, y existe la posibilidad de incorporarse voluntariamente a este régimen. Pero en realidad lo que sucede es que el Seguro Social, si ustedes se fijan bien, puede recabar ingresos durante toda la vida activa de un trabajador y nunca realizar una erogación. Es decir, que nunca salga del Seguro Social ni una prestación médica, ni el pago de una pensión, ni el pago de un subsidio. Pensemos en un trabajador que estuvo activo durante toda su vida laboral y justamente a los 59 años desafortunadamente fallece o se cambia de país y se olvida del Seguro Social. Nunca se pensionó, nunca tuvo prestaciones en dinero ni en especie del IMSS. De hecho, hay muchas personas que no van al IMSS, aunque tengan obviamente el derecho, van a instituciones privadas. Y el Seguro Social, lo único que le importa es recabar
las cuotas obrero-patronales, y me ayudan ahí con esta, por favor, recabar las cuotas obrero-patronales, porque tiene una dualidad, ¿sí? El Seguro Social tiene frente a los patrones un ente autoritario, recaudatorio, fiscalizador, y frente a los trabajadores, pues no es más que un ente asegurador, ¿sí? Y como ente asegurador, lo que le interesa es que se le paguen las cuotas independientemente de si es el patrón X o el patrón Y, ¿sí? Originalmente el Seguro Social, insisto, como cualquier otro seguro, debería de ser suficiente con que un patrón esté pagando las cuotas, porque desde luego, como ustedes saben, son cuotas tripartitas, donde también el propio trabajador aporta y el propio gobierno aporta una parte en algunos ramos de aseguramiento. Y no le interesaría si el patrón es X o Y, porque su fundamento está hecho única y exclusivamente para proteger los intereses de aquellos trabajadores que lleguen a tener alguna enfermedad, riesgo de trabajo, estado de invalidez, guarderías y desde luego el tema pensionario que ustedes conocen. Entonces, la primera gran evolución en materia de subcontratación que hubo en cualquier ley realmente se dio en la Ley del Seguro Social en el 2009, que fue el famoso artículo 15A. Este artículo 15A se reforma porque empieza a existir un abuso en el tratamiento del outsourcing, que realmente lo que hace es bajar el costo del trabajo, es decir, reconocer un salario menor al que realmente tiene el trabajador y con eso realizar el pago de las cuotas, que ahí sí hay una afectación directa tanto al propio Seguro Social como al trabajador. ¿Por qué al propio Seguro Social? Pues porque imagínense, el Seguro Social está cobrando a lo mejor salarios mínimos y está teniendo una base mucho más grande de la que se imaginaba, porque en realidad no son salarios mínimos, son salarios mucho más altos. Y entonces para efectos, digamos, monetarios, ¿sí? Financieros, no le alcanza al Seguro Social y se da cuenta que con eso pues no sale, ¿sí? Entonces, esta reforma lo que hace, que es muy relevante, es poner en contexto la figura de intermediación, en donde dice, a ver, un intermediario laboral es el que no tiene elementos propios y suficientes para hacerse cargo de sus trabajadores. Y entonces, ¿quién se vuelve realmente el responsable? El patrón, en este caso el beneficiario. Y les pongo un ejemplo. Se usó muchísimo que el famoso maestro de obras en la industria de la construcción era de repente el patrón de todos los trabajadores de la construcción. Entonces el maestro de obras pues, tenía el contrato con 300 albañiles, ¿no? Entre toda la masa de trabajadores que estaban ahí en la obra, y pues imagínense, llegaban a demandar al maestro de obras y pues no tenían en qué caerse muerto, o pedía desde luego el Seguro Social el pago de las cuotas del maestro de obras, y pues no tenían ni qué embargar, ni cuentas, ni nada. Entonces dice, a ver, si esta persona que se dice patrón no tiene elementos propios y suficientes para hacerse cargo, entonces voy a reconocer como patrón al beneficiario de los servicios. En el caso de la obra, pues al titular, al dueño de la obra, ¿no? Entonces, esto empieza a evolucionar y evidentemente la ley del Seguro Social dice esto es insuficiente porque hay cuates que sí son patrones, pero se limitan única y exclusivamente al pago de las cuotas, es decir, fondean sus bases financieras únicamente para pagar la nómina. No tienen utilidades, no tienen una operación realmente como empresa, no tienen afán de lucro, sino únicamente se fondean para pagar nómina. Entonces ahí dice el Seguro Social, para mí eso me basta. Esto 2009, ¿eh? Mientras me pagues las cuotas correctas y completas, me basta porque hay un responsable que está reteniendo de la parte del trabajador, desde luego pensemos también en el Infonavit el 5%, y me las está enterando. Si esa persona, esta persona que sí es patrón, incumple, lo que pasaba es que el Seguro Social, al querer llegar a embargar y al querer ejecutar cuentas, pues como únicamente servían como fondeadoras del pago de la nómina, pues tampoco tenían bienes, tampoco tenían riqueza, tampoco tenían cuentas, y el Seguro Social dice, espérate, ahí me atas de manos porque entonces cualquier pasivo no tengo contra quién cobrarme. Entonces yo necesito que haya otro responsable que no lo entiendo como patrón, ojo, pero sí lo voy a responsabilizar de las cuotas de esta persona que sí es patrón, ¿ok? Es como si mi vecino tiene un hijo y a mí por ser su vecino me hacen responsable del pago de la pensión alimenticia. Así de absurdo. Oye, espérate, ¿yo por qué? Si es hijo del señor, porque eres su vecino y juegas también con el niño, así tal cual, ¿no? Entonces, fue una gran revelación este artículo 15A,
del 2009, pero así lo establecieron. Dice que cuando con motivo de un contrato exista el traspaso de trabajadores para que presten servicios en el centro de trabajo de un beneficiario y que éste tenga la dirección de esos trabajadores, que no está definida la dirección, pero así lo estableció la ley del Seguro Social en su momento, este va a ser responsable única y exclusivamente si este me incumple. Si el patrón me incumple y no tienen que caerse muerto, voy a ir directamente con el beneficiario y a ese no lo voy a reconocer como patrón, ojo, lo voy a hacer responsable del pago de las cuotas obrero-patronales de este otro. Así es como empezó en realidad toda la reforma que hoy conocemos incluso en materia laboral, porque la gran reforma de los 3 requisitos estos de especialización, que no pueda haber el mismo puesto en uno y otro y que no sea la totalidad de los trabajadores, del 2012 de la Ley Federal del Trabajo, como ven, fue posterior a esta gran reforma de 2009. De hecho, fue, digamos, el punto de partida la Ley del Seguro Social. Entonces, hay que entender esto porque ahora la reforma de outsourcing que presenta el presidente, lo que está haciendo es darle una acción mucho más profunda al Seguro Social para que también se vuelva vigilante de quién es el patrón. Cosa que en realidad no está en las facultades ni en la naturaleza del IMSS. El IMSS, como les digo, lo único que puede hacer es cobrar las cuotas correspondientes para garantizar el aseguramiento de esos casos que pueden presentar situaciones inciertas, ¿ok? Si se enferma el trabajador, que se le pague la pensión; si se enferma el trabajador por un riesgo de trabajo, que se le pague su riesgo de trabajo, el pensionado, etcétera. Pero mientras tenga sus arcas llenas, no debería de tener problema. Ahorita lo que está haciendo esta reforma es unificar desde el punto de vista fiscal, que ya nos platicará José Antonio, el punto de vista de seguridad social y el punto de vista laboral, cerrar la pinza para que entre todos estas instituciones se vuelvan vigilantes de quién es el patrón. Cosa que es absurda, porque imagínense ustedes el Seguro Social determinando que la sociedad A realmente es el patrón de los trabajadores de la sociedad B. El Seguro Social no es una autoridad laboral, es una autoridad administrativa fiscalizadora. Si el IMSS hiciera esa acción y luego resultara que en las juntas de conciliación y arbitraje sí se resolvió que el patrón era el patrón original, pues tenemos una dicotomía y una división de criterios de autoridades completamente distintas. Entonces, este contexto absurdo lo están tratando de manipular de la siguiente manera. Lo que dice ahora la propuesta de reforma a este mismo artículo 15A es: tú, IMSS, vas a poder identificar si los trabajadores de la empresa A realmente trabajan en la B. Y si realmente trabajan en la B, independientemente de que la A te pague las cuotas, la B también te va a pagar las cuotas obrero-patronales. Esto aquí y en China se llama doble tributación. El Seguro Social no puede tener en sus arcas 2 cuotas obrero-patronales al 100% para garantizar a una sola persona. Es absurdo, enriquece desmedidamente al Seguro Social. Lo que tiene que hacer el Seguro Social es cobrar por un solo patrón que se haga responsable, independientemente si es o no es. Él tiene que recibir las cuotas. Entonces, el primer tema que hay que tomar en cuenta y que dará pie, si sale la reforma en estos términos, seguramente a muchas demandas de amparo y a muchos argumentos, desde luego, de los litigantes en los tribunales federales. 2, nos dice aquí que se obliga al prestador de servicios especializados y al contratista a comunicar trimestralmente los datos de los contratos que tengan con sus clientes y la autorización de la STPS. Aquí está poniendo como vigilante al Seguro Social para que reciba tanto del propio contratista, es decir, del beneficiario de los servicios, como el de los servicios especializados, la información. Y aquí la gran interrogante sería, ¿para qué? Si ya la Ley Federal del Trabajo está diciendo que este prestador de servicios especializados es el patrón, ¿para qué voy a involucrar otra vez al beneficiario de los servicios? Ya se está apretando demasiado la tuerca en este aspecto laboral, conforme a la Ley Federal del Trabajo, como para todavía seguir apretando las tuercas. Esto se llama una legislación desmedida, ¿sí? Una cosa que no debería de estar propiamente en la Ley del Seguro Social, porque, insisto, no está dentro de las facultades ni del IMSS ni del Infonavit. Se obliga además al prestador de los servicios especializados y al contratista, al beneficiario, a informar cuatrimestralmente los datos de las aportaciones que corresponden por los trabajadores que utilicen. O sea, vas a tener una auditoría constante
del beneficiario de los servicios, o nosotros como beneficiarios de los servicios vamos a tener que estar auditando constantemente ahora al patrón de servicios especializados. Pues, ¿qué no quedamos conforme a la Ley Federal del Trabajo? Que si es especializado, si tiene efectivamente su inscripción en el padrón de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿ya es suficiente? Pues no. Ahora, de todos modos, están estirando la liga para vincular a ambas partes para que estén informando. Y un tema muy relevante, cuando se hizo la reforma del 2009, a estas empresas que efectivamente prestaban trabajadores para que en el centro de trabajo del beneficiario prestaran sus servicios con la dirección, se les permitió tener un registro patronal por cada clase de riesgos de trabajo que tuvieran. ¿A qué se refiere este trabalenguas? Todas las empresas de México, todos los patrones, cuando se registran en el Seguro Social, también se registran en el seguro de riesgos de trabajo conforme a la clasificación que les corresponda, ¿ok? La clasificación va de la mano con tu actividad preponderante, si eres una empresa operadora, y conforme a tu actividad más riesgosa, si eres una empresa prestadora de servicios de personal, lo voy a decir así para efectos prácticos, aunque es, digamos, está tachado ahí como contexto jurídico. Pero entendiendo esto, realmente lo que abrió el canal La Ley de manera muy favorable para los patrones es que tú tengas un nivel de riesgo dependiendo de dónde están localizados tus trabajadores. Si yo soy una empresa que realmente pues, opero como si fuera una ciudad, que hay muchísimas, ¿no? Empresas, plantas industriales, donde un edificio es de administrativos, otro edificio es de operadores, otro edificio es de manufactura, pues cada uno de los empleados que están en esos edificios está claramente expuesto a un nivel de riesgo distinto. Y lo que hizo la Ley del Seguro Social era permitir que cada una de estas empresas, si eran prestadoras de servicios, insisto, conforme al 15A, pudieran obtener un registro patronal por clase. Incluso nosotros realizamos amparos indirectos en contra de esta ley para que se extendiera este beneficio a empresas operadoras que no eran prestadores de servicios, y lo logramos en algunos casos con éxito, realmente con ahorros muy importantes de hasta 500 millones de pesos para algunas empresas, porque realmente el argumento es ¿por qué voy a contaminar a todos mis trabajadores de actividades que claramente están escindidas? Bueno, ahora lo que pretende esta reforma, que se ha dicho muy poco porque es un tema muy técnico, pero vale la pena tomarlo en cuenta, se quiere eliminar el registro patronal por clase, a pesar de que es un derecho adquirido previamente conforme a una legislación anterior, cosa que también es inconstitucional. Y finalmente, quiero cerrar explicando que si en algún momento estuviera dentro de su plan de vuelo para enfrentar esta reforma, el fusionar empresas o el adquirir alguna empresa, me refiero desde luego a un insourcing o quizás hasta un outsourcing que nos convenga adquirirlo para efectos de tener a todos los trabajadores ya con nosotros, hay que tomar en cuenta que la prima del seguro de riesgos de trabajo es un elemento que drásticamente nos puede elevar el costo del trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Que si esta empresa tiene una prima muy bajita con la que estamos pagando nuestras cuotas y a la que la metemos o a la que la fusionamos tiene una prima mayor, toda esta colectividad se va a ir a una prima mucho más grande. Entonces es muy importante que aquí tengan mucho cuidado al momento de hacer este tipo de tratamientos y consideren el costo y la repercusión financiera que va a tener en ese sentido. Con esto termino yo y le doy el micrófono a José Antonio para que nos platique la parte fiscal. Gracias, Alan. Gracias, Luis. En los temas fiscales, lo que principalmente debemos de tomar en cuenta es, como bien dijo Luis, la sustancia económica, principalmente para verificar que las empresas a las cuales nos van a contratar, o van a contratar nuestros servicios, estén enfocadas realmente en su productividad efectiva. Por ejemplo, si hay una empresa que se dedica 100% a la manufactura, pues va a necesitar una prestadora de servicios como nosotros para poder ejercer toda la administración de su personal. Una de las implicaciones también legales que estamos viendo en estas reformas es la parte de que si tenemos más requisitos para acreditar el ICR teniendo los trabajadores, vamos a tener más requisitos por parte de las nuevas modificaciones, además de que también por cuestiones de emisión de comprobantes, si no cumplimos esos requisitos, los comprobantes que vamos a entregar por la prestación de servicio no serían deducibles. En las cuestiones de IVA va a ser igual, algunas facturas van a hacer que no sea acreditable el IVA, principalmente por la prestación de servicio. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte, por favor? Sí, claro, Raúl.
Gracias. Y principalmente esa parte, ¿no? La acreditación de las facturas que vamos a entregar para cuestiones de IVA. Si no llenamos esos requisitos que van a pedir la autoridad, pues esos trabajos o estas facturas que entregamos no van a poder ser deducibles, entre otras cosas, tanto lo del ICR como lo del IVA. Además de que si vamos a tener un problema en el código referente a que vamos a poder hacer una defraudación fiscal, se va a manejar como una defraudación fiscal. Pues es muy importante tener dentro de los parámetros que nos está marcando la Secretaría del Trabajo, reportarnos y fiscalizarnos, se podrá decir, que somos parte de un listado de prestadoras de servicio. Con esa parte a veces nos vamos a apoyar un poco en la parte de podernos regular y que veamos que realmente no somos una empresa facturera, como bien dijo Luis. Gracias, José Antonio. ¿Podríamos pasar a la siguiente lámina, por favor, para concluir esta parte de subcontratación? Este es el quid de las prisas o las calmas y los tiempos. ¿Cuándo entra en vigor esto? La respuesta es, no se sabe. Cuando esto lo anuncia el presidente en noviembre, la legislación lo que decía es que el 1 de enero ya tendríamos nuevas reglas. Imagínense con lo que significa el cierre de año en media pandemia, y lo que se logró fue frenarla un poco y se generó un acuerdo tripartito que seguramente ustedes también vieron anunciado en la conferencia matutina con el CCE y con el CTM representando a todo el sindicalismo en México. Y decía el acuerdo que lo iban a pasar para febrero del 2021, porque se iba a manejar un plazo como de implementación por parte de las empresas y de mayor negociación. El problema es que pues llegó el fin de año y llegó el inicio del presente año y las mesas de negociación realmente se circunscribieron al tema del PTU, a ponerle caps y a ponerle algunas reglas que no han salido a la luz pública, pero que en esencia, y ustedes habrán visto notas dicen, el gobierno propone que el cap sea 3 meses, la iniciativa privada quiere que sea 1 mes, pero hay muchas vicisitudes al respecto. Ustedes saben que, por ejemplo, hay empresas, las que tienen que ver con los temas crediticios, que ya tienen de por sí un cap de 1 mes. Y hay muchas otras empresas, las menos, pero son lo que se conocen como empresas de capital intensivo en el sector energético, en el sector de tecnología, en algunos casos acereras, mineras, que reparten utilidades muy por encima de ese tope. Y entonces decían, oye, me vas a generar con ese tope a mí un problema. Y entonces en las últimas semanas se generó por ahí alguna propuesta que decía, oye, vamos a tomar los últimos 3 años como un parámetro. Todo esto que les estoy diciendo no está, evidentemente, en ningún lado como oficial. Y el detalle es que pues llegó febrero, cuando se iba a presentar como iniciativa preferente, y no se presentó como preferente. El 1 de febrero fue el lunes. Tú decías, bueno, es inhábil. Pues no tanto, porque el gobierno federal sí presentó una iniciativa preferente, pero fue otra. Presentó el tema energético, el tema de la industria eléctrica. Y entonces, ¿cómo sí ejerce la facultad para presentarla como preferente y no la ejerce en lo que dijo públicamente que la iba a presentar? Y la respuesta más clara, para decirlo diáfano, es: la burra no era arisca. Ahorita, ya tan solo con lo que ha generado de ruido el gobierno federal, estoy seguro que ustedes ya han escuchado de algunas empresas que ya recularon su estrategia corporativa laboral en México. Nosotros conocemos un cliente de la industria farmacéutica conocida por toda persona de más de 15 años en el país, que tenía un esquema muy claro de insourcing y recibió la llamada desde Frankfurt y dijeron, échatelo de regreso, ya no queremos estar en el spotlight porque no nos vamos a arriesgar a hacer la carne de cañón para el tema del riesgo reputacional en una conferencia matutina. ¿Piensan nada más ustedes que esto no avanza absolutamente nada? Ya hay uno, y es un ejemplo, que ya tiene un cambio y los trabajadores van a tener el tema del PTU y el gobierno federal va a decir, logré un cometido. Y estoy evidentemente hablando exponencial. En algunos foros esto se conoce como anzuelo para pescar. La realidad es que el diálogo ahorita, no oficial, con la Secretaría del Trabajo es, esto va a avanzar. Y el problema es que la semana pasada amanecimos con unas notas que decían que el senador Monreal estaba anunciando que esto se iba a pasar para después de las elecciones y que ahorita iban a enfocar sus fuerzas en el tema energético y eléctrico. Y el punto es que si lo dice Monreal, pues habrá algo
de trasfondo. Hubo una reunión en Monterrey con el grupo relevante empresarial por allá. Recuerden que Monreal, como presidente de la Jucopo, fue quien frenó la última iniciativa de subcontratación de Napoleón Gómez Urrutia, que traía un tema de revisar 5 años para atrás. Entonces, ahorita hay incertidumbre y dentro de alguno de esos dos factores políticos, porque ya se politizó, me parece que alguien no va a quedar tan bien parado después de todo este tema. En esencia, como recomendación, y antes de pasar a preguntas o antes de pasar a conclusiones, también diríamos que a nosotros nos parece que este es un momento para revisar. Es un momento para tener perfectamente en tu cuadrícula claridad de cuál es tu esquema corporativo hacia adentro y hacia tus proveedores. ¿Y qué le dijeron tus proveedores al SAT, al IMSS? ¿Qué dicen tus contratos con ellos? ¿Qué dice tu propia contratación con tu empresa personal, si es que tienes alguna, respecto de los servicios que se dan? ¿Estás cumpliendo con los temas de transferencia? ¿Qué dicen tus objetos sociales? ¿Qué dicen dónde están domiciliadas tus empresas? ¿No? Esta es la situación que ahorita parecería más sensata y no tomar una decisión tan, vamos a decir, contundente o que fuera a cambiar de una manera tan drástica la operación corporativa laboral que tienes. Entonces, esa es la situación que tenemos en este momento y con eso yo concluyo. Gracias, Luis. Gracias Luis. Gracias, Alan. Gracias por la presentación. Yo básicamente hemos recibido algunas preguntas, Luis, Alan particularmente, en relación a que, y esa es la clásica pregunta que se presenta en este tipo de foros, así como vienen los decretos, así como vienen las reformas a la ley del Seguro Social, ¿hay algo que pueda ser amparable por parte de las empresas en su momento, en caso de que no se moviera una letra del tema? Y en su caso, si fuese amparable, ¿tendría la posibilidad también de tener algún éxito? Claro, Raúl, muchas gracias. Pues mira, te diría que de momento sí, y específicamente en dos vertientes. La primera es la temporalidad, porque por un lado, la ley actualmente vigente nos permite tomar en cuenta los contratos y privilegia, desde luego, las relaciones civiles y mercantiles que tenemos los prestadores de servicios con los beneficiarios. Y hay una ley que me lo permite, ¿sí? Así hay que entenderlo. Hoy, bajo la Ley Federal del Trabajo vigente, es completamente legal lo que estoy haciendo. El que de la noche a la mañana entre una ley que diga, esto ya es ilegal, y a partir de hoy te sanciono, es absurdo, ¿sí? Tiene que haber lo que se conoce técnicamente como un vacatio legis, que tiene que dar un tiempo razonable y suficiente para que los patrones entren a esta nueva dinámica y obviamente los beneficiarios de estos servicios, para que realmente esto sea exigible y razonable. Eso por un lado. Por el otro lado, en el 2009, cuando yo les explicaba de esta reforma, se preveía que los contratos celebrados previamente a su entrada en vigor eran válidos, y hasta en tanto no se agotaran o existiera lo que se conoce como una innovación, que quiere decir que cambien los elementos esenciales del contrato, no ibas a entrar a la nueva legislación. Dicho en otras palabras, si yo tengo un contrato que celebré el 1 de enero de 2021, que termina el 31 de diciembre de 2021, y pensemos que esta reforma entre en vigor el 1 de marzo de 2021, válidamente podría decir, mi contrato es legal, porque yo lo celebré antes de la entrada en vigor y termina el 31 de diciembre de 2021. Ya veré si lo vuelvo a firmar o no, pero de entrada es legal. Estoy ejecutando algo legalmente válido que no me puedes imponer en automático una obligación de hacer, de no hacer, o desde luego, peor, volverlo ilegal. Entonces, por ese lado, sí creemos que existen elementos para demostrar que los contratos previamente celebrados, mientras no sean por tiempo indeterminado, que también eso ya es estirar mucho la liga, así que tengan una digamos, una terminación objetiva, por ahí se puede pelear. Dos, como ya les explicaba, el seguro social tiene una naturaleza muy particular, y aunque generalmente se confunde con lo laboral, ahora más, ahorita estuvimos viendo que era el encargado de recibir los protocolos de empresas esenciales. Dice, ¿el seguro social qué? El seguro social no es autoridad laboral, no tiene por qué demonios estar recibiendo los protocolos de cumplimiento frente a la Secretaría del Trabajo y frente a la Secretaría de Salud, y menos validarlo si están ok o no, porque lo que provoca eso es que el Seguro Social realice sus facultades de fiscalización o de revisión y no tiene las aptitudes para determinar si cumpliste o no conforme a las determinaciones
de estos acuerdos que conocemos muy bien que surgieron con la pandemia, ¿no? Entonces, algo característico de este gobierno es que está haciendo como una ensalada en las autoridades y las está facultando para cosas que en principio no debieran ser así. Y también por ahí hay algunos elementos que se pueden poner sobre la mesa. Quizá para los beneficiarios pues no les funciona tanto porque lo de menos es cambias de un servicio a otro. Lo digo entre comillas, ¿no? Claro que causa una afectación. Pero las empresas prestadoras de servicios que ya mencionaba Luis son muchísimas. Y no voy a decir ni de personal, voy a decir incluso servicios especializados en esa área gris, ¿no? Demostradores, desde luego gente de limpieza, vigilancia, etcétera, pues sí tiene una afectación muy clara, directa, que casi les elimina ya la posibilidad de subsistir con los mismos medios con los FIA, ¿no? Entonces, de momento sí, Raúl, tendrá que ser un caso por caso, Claro. revisar contratos específicos, revisar la naturaleza de cada una de los servicios que se estén contratando, ¿no? Gracias, Luis. Gracias, Alan. Luis, hay una pregunta. Tenemos más de 90 empresas en el webinar esta tarde, cosa que nos llena de alegría, y gracias por compartir esta tarde y tus minutos con nosotros. Tú y yo hemos participado y participamos en organismos empresariales en el cuarto de junto, y la pregunta también es clave. Si estas reformas, como vienen Luis, Alan, Pepe, van en contravención a lo que se acaba de firmar o que acaba de entrar en vigor del capítulo laboral del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Yo estimaría que es difícil que lo pudieran materializar así, porque, a ver, esto lo he visto argumentado en diferentes foros y nunca nadie dice por qué. Y a mí me gustaría que me dijeran el artículo específico del capítulo del TEMEC, el capítulo 23, que afectaría. Mi respuesta es no, ¿eh? Y hay que ser muy cuidadosos con todos estos temas, porque hay muchas empresas de subcontratación, algunas más apegadas a la legalidad que otras, que tienen una influencia muy importante, si no es que son cuasi dueños o accionistas de grandes medios de comunicación. Aprendamos nosotros a filtrar la información. Ve quién está en el consejo editorial de donde está siguiendo esa nota y vas a sacar muchas conclusiones. Incluso hay algunas, te lo tengo que decir tal cual, el día que salió este tema, el presidente de la CONCAMIN pidió mayor argumentación con el presidente y nos pasaron ese mismo día en la tarde al procurador fiscal y tuvimos una reunión directamente, y ahorita ya que pasó el tema lo puedo decir, pero él lo decía con mucha claridad y decía, la vez pasada, algunas de estas empresas pararon específicamente con esta argumentación y en el Senado el tema, y ahora por eso la vamos a poner en diputados. Entonces, eso es algo que incluso la propia autoridad tiene claro. Quién sabe si ahorita ya se conjugaron los temas políticos como para frenarlo. Pero déjame, ya te digo la interpretación tal cual. Si tú lees el capítulo 23, que es el nuevo capítulo laboral, y el 23A, que son las obligaciones para México, o los mecanismos rápidos del 31A al 31B, en ninguna parte me parece que tú podrías desprender que esto va en contra de las obligaciones y los derechos laborales que tiene el TEMEC. Porque en esencia lo que te va a decir el gobierno es, ¿de qué me estás hablando? Yo lo que estoy haciendo es tratar de hacer que respetes la normatividad para que la gente tenga más PTU, o es más, déjate el más, tenga el PTU que le debería de corresponder. Entonces, el argumento, la verdad es que cuando lo quieres ver desde un punto de vista filosófico o ontológico, cuesta trabajo materializarlo. Porque, ¿cuáles me quieres decir? Es por headcount, es por eficiencia, pagamos muchos impuestos en México, no estamos recibiendo el gobierno lo que necesitamos. Sí, claro, pero son otros argumentos. El tema es que, por ejemplo, nada más para el modelo de insourcing, el argumento de las empresas, y que la grandísima mayoría de la inversión extranjera en México tiene ese modelo, dice, yo tengo que controlar el PTU, porque ve todas las prestaciones que no están ligadas realmente a la productividad, o simplemente porque los juicios tienen unos pasivos tremendos, porque duran 8 años, porque no hay certeza, porque la legislación de la huelga puede durar muchísimo tiempo. Bueno, sí, pero esas son realidades que tal vez no están apegadas a la legalidad. Veo muy difícil ese argumento, honestamente, Raúl. Gracias, Luis. Básicamente la última pregunta nos la hace Lidia Álvarez y dice justamente el tema que acabas de hablar, que de alguna forma
También la presidencia de la Asociación Mexicana de Empresas Globales lo mencionaba en la prensa la semana pasada, es cómo afecta a los grupos de empresas la reforma de... no es una reforma de la subcontratación, en general la cancelación de subcontratación y la cancelación de los esquemas de insourcing. La pregunta puntual de Lidia es, ¿tendrán que absorber a los trabajadores de la sociedad de servicio en la sociedad productiva? Si me permiten, porque va ligada, yo te diría que de manera general esa es una de las salidas. La otra, y además ahí acuérdate que tienes un tema, Lidia, porque con que tú tengas a más de un trabajador que sea la posición de alta dirección, recuerdo a la excepción del 127, fracción primera y segunda de la Ley Federal del Trabajo, ya con eso, entonces, cualquier persona tiene derecho al tema del PTU. Metas 1 o metas 6,000. Entonces, esa es una realidad a la cual se van a enfrentar las empresas. Pero yo diría, todavía no tenemos claridad respecto del texto de la iniciativa. Primer punto. Segundo punto, esto lo ha mencionado muchísimo en las últimas sesiones el señor Salafranca, que es el titular de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo. Y dice, ya nos convencimos que las empresas de shared services pueden subsistir, porque hay grupos empresariales que tienen, por ejemplo, una empresa que les ve la contabilidad y que les ve los servicios legales y que les ve la gestoría, y la empresa es una empresa de autoparts. Bueno, en esa pequeña empresa que también le ve a esa empresa de autopartes este back office, pues tiene abogados y contadoras y oficiales y técnicos que lo pueden hacer. No tiene personal de línea de producción, ¿no?, de la planta. Me cuesta trabajo que eso vaya a ser una cuestión realmente aceptada, pero te estoy diciendo que el último mes lo han traído muy puntual la Secretaría e incluso ya se ha mencionado de que podrían meter un lenguaje específico para permitir. Entonces, ahí tienes una pequeña ventana, pero hasta que no tengamos el papel, que además ahorita la expectativa es, ya no se presentó como preferente y entonces el presidente puede o volver a presentar una o rescatar eso. Ahorita en lo que va es que presentarían una nueva con algunos ajustes, pero tampoco lo podríamos asegurar. Muy bien, Luis, gracias. Son las 5 de la tarde. Vamos a pasar al tema número 2. Como saben todos ustedes, gracias Luis, gracias Ana por la excelente participación. Y simplemente reitero un punto en la parte fiscal que quizás habría que ser muy claros en la parte fiscal. El complemento es un paquete de 5 reformas. Hay reforma a Código Fiscal que le explicó Pepe, reforma a la Ley de Impuesto sobre la Renta y reforma a la Ley del IVA. En el caso de Impuesto sobre la Renta es muy puntual. Todas las erogaciones que tú generas por este tipo de operaciones se consideran como no deducibles. En el caso del impuesto al valor agregado se consideran como no acreditables. ¿Qué es lo que hemos visto en experiencia, por ejemplo, con las EFOS, con estas facturas falsas de las cuales tú hablas al principio? Que probablemente el golpe no te lo den ahorita, pero cuando te venga una averiguación, normalmente, o una revisión por parte de la autoridad, ¿sí?, normalmente no solamente va a ser a quien expidió o a quien dio el servicio, sino a ti como receptor. Y puede pasar 2, 3, 4 años en los cuales al final del camino la autoridad decrete que esta erogación violaba el Código Fiscal, violaba el artículo, la ley, la Ley Federal del Trabajo, el Seguro Social, por lo tanto se considere no deducible y no acreditable, y entonces ya te quieres imaginar la cantidad de recargos que tú vas a pagar. Entonces, son temas que no son nuevos en esta parte fiscal, son temas que hemos visto en la práctica con muchos clientes y que al final del camino tienen que tomar providencias acerca de si siguen o no siguen bajo el camino que hoy está definido. Aunque está claro lo que tú has dicho, Luis, no hay una certeza jurídica de cuándo puede entrar en vigor esta situación. Sí está claro de que si entrará muy rápidamente, el efecto no se puede dar de inmediato, sino puede pasar muchos años para que esto sucediese. Hecha esta aclaración en la parte fiscal, le daría una introducción al tema número 2, al tema que tiene que ver con teletrabajo. El tema del teletrabajo, como ustedes no saben, la mayor parte quizás de las empresas que hoy nos acompañan están en su casa, están en una cafetería, están en la casa de la novia, del novio, del esposo, del vecino, trabajando. Es decir, no necesariamente la definición de home office es que a fuerza tienes que estar en casa, sino el decreto habla de teletrabajo. Entonces, bajo este principio, se emitió un decreto por el cual se reforma el 311 y el capítulo 12 del BIS de la Ley Federal del Trabajo,
el cual nos van a explicar en la parte de la esencia del decreto Pepe, en la parte, en su caso, de consecuencias fiscales, Alan, y hacer una conclusión. Adelante, Pepe, si nos quieres compartir tu presentación, por favor. Claro, Raúl. Esto es referente a lo del teletrabajo, que estamos viendo con base al 12 de enero del 2021, hubo una reforma, un decreto, como bien dice Raúl, a la modificación del artículo 311 del FDA del Trabajo. Pepe, un poquito más fuerte tu volumen, por favor, casi no te escuchamos. Sí. Gracias, Pepe. Claro, como les comentaba, como bien dice Raúl, la modificación que entró en vigor por este decreto el 12 de enero de 2021 habla referente al tratamiento de la modificación del artículo 311 en materia de teletrabajo. En él se especifican un poco las formas de cómo se van a trabajar y las medidas de cómo se van a trabajar. Principalmente las estadas disposiciones explican que serán aplicables solamente las actividades remuneradas a distintos establecimientos del patrón que desarrollen más de un 40% en el domicilio elegido por esta. Eso no quiere decir que tú, por ejemplo, que seas un trabajador que está en teletrabajo, si te vas a teletrabajo es por la misma contingencia que hoy estamos viendo del COVID. Si te vas de teletrabajo para evitar un contagio y te vas a trabajar a la tienda o vas a salir a comprar ciertas cosas, te estás poniendo en riesgo y no estás saliendo la naturaleza realmente que están haciendo para la reforma de este teletrabajo. Un cambio importante para la relación del trabajo, presencial del trabajo, debe ser voluntario y quedar en común acuerdo por escrito. Pues todo esto tendría que generarse en un anexo derivado con todas las especificaciones técnicas que van a tomar para la aportación y para el desarrollo de esta actividad remunerada. Las nuevas obligaciones para las empresas que están enlistadas en esta diapositiva, vamos a tocarlas, que dotar de equipos necesarios, salarios pagados en tiempo y forma estipulado, reembolso para el uso de electricidad e internet, que esto también lo vamos a ver un poquito más adelante, tratamiento correcto de la información de datos. Aquí entra también mucho la parte de protección de datos. El hecho de que vas a empezar a manejar información confidencial tiene que ampararse con base a la ley de protección de datos. La desconexión de un término de jornada laboral es igual, es cuestión de que tengas establecidos los horarios de trabajo y tienes el derecho de poderte desconectar siempre y cuando termines tu jornada laboral. Mantener la seguridad social, capacitación asesoría de uso de tecnología. Aquí la capacitación que le vamos a dar a nuestros trabajadores es muy importante, porque tenemos que darles la capacitación continua de los elementos tecnológicos que vamos a modificar para poder hacer la actividad. La relación laboral equilibrada y conciliar la relación de trabajo, o sea, que todo vaya relacionado. Tú trabajas, pero también tienes una vida familiar con la cual debes de compartir. Las responsabilidades del patrón, del trabajador son importantes también. Cuidar los equipos que son entregados, informar oportunamente sobre los costos derivados de electricidad e internet, eso también lo vamos a ver más adelante. Conducir con apego a la disposición de seguridad e higiene, utilizar los medios de supervisión de sus actividades y atender los mecanismos de protección de datos. Aquí enfocamos otra vez a la ley de protección de datos. Las tecnologías de la información. Aquí, con base a lo descrito en el artículo 311, se consideran las tecnologías de la información y comunicación un conjunto de servicios, de infraestructura, redes, software, aplicación informática y dispositivos que como propósito de facilitar tareas y las funciones en el centro de trabajo. Estas herramientas serán requeridas para la generación de actividades remuneradas en el lugar designado por el trabajador. Los costos, que es lo que les mencionaba. Como la ley no establece un cómo, todo tiene que ser por medio de un mutuo acuerdo. Con base en la naturaleza del trabajo y serán catalogados como ayudas, deberán ser ingresos no acumulables y no integrales para el Seguro Social, para los trabajadores. Este cambio de la ley tendrá que ser establecida en contratos laborales, como le decíamos, tenemos que ponerlo por escrito, de mutuo acuerdo con la empresa y el trabajador. Una de las reformas a la ley no establece cómo calcular estos montos de luz y de electricidad. Eso es lo que les decíamos, tendríamos que llegar a un mutuo acuerdo con los trabajadores para poderles pagar realmente lo justo. Por ejemplo, ponerles una situación. El hecho que yo trabaje en home office no quiere decir que mi hija utilice el internet, por ejemplo,
para su generación lúdica. Entonces ahí tenemos que llegar a un acuerdo con el patrón para poderle decir, sabes que yo ocupo la internet de cierta hora, o es el costo, o puede ser un costo fijo, un costo variable, mismo que lo determinaríamos con base a un mutuo acuerdo. La autoridad tendrá un plazo de 18 meses para la generación de implementación de la NOM. Con esa implementación de la NOM van a vigilar más que nada la salud del trabajo, en cómo se va a manejar en la parte de teletrabajo. Pero aún así, eso tenemos 18 meses para que la autoridad nos plasme las reglas para la generación de esta norma. La verificación, que también es muy importante, ¿qué es lo que va a tener la autoridad con base al artículo 330K? Nos especifica qué van a hacer los inspectores de trabajo para que estas situaciones de tenerlo por escrito, que se les den todos los mecanismos que necesita el trabajador para la generación de esa actividad remunerada, los inspectores tendrán la atribución y los deberes específicamente siguientes. Comprobar que los patrones lleven un registro con los insumos entregados a los trabajadores en la modalidad de home office o teletrabajo, en cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad de salud en el trabajo. Este inventario también deberá de contener lo principal: equipo de trabajo, sillas ergonómicas, impresoras, cualquier otro tipo que sea necesario para la prestación del servicio. Vigilar que los salarios no sean inferiores a lo que se paga una empresa con un trabajador presencial o con funciones similares. Entonces ahí también tenemos que tener muy bien especificado dentro del mismo contrato a lo que se va a dedicar y por cada actividad cuánto se le va a pagar al trabajador. Y contar con el debido cumplimiento de las obligaciones. Entonces tenemos que tener todo esto bien planeado, bien sujeto, bien limitado en los contratos para cumplir con esta verificación que nos está dando la autoridad. En conclusión rápida, la reforma contemplada en los cambios de la modalidad presencial y una del trabajo se requieren a la voluntad del trabajador, excepto en los casos de fuerza mayor, como lo que ha sido durante la contingencia sanitaria derivada de la COVID-19. Además, prevé la posibilidad de un cambio temporal a un esquema de teletrabajo, o sea que esto va a ser reversible. En cierto momento que ya haya pasado un poco la pandemia, podemos regresar todavía a los mecanismos anteriores. No sé si en este aspecto tengan alguna duda al respecto. Sí, gracias, Pepe. Yo quiero puntualizar varios temas antes de darle la palabra a Ana para que nos haga mención de los efectos que en su caso en la ley del Seguro Social tuviese esta reforma, este decreto del teletrabajo. Punto número 1, creo que ya es sabido por todos los que estamos aquí en este webinar, que el teletrabajo llegó para quedarse. Es muy seguro que, por ejemplo, la mayor parte de las empresas con las que nuestra firma colabora anunciaron ya de entrada desde el año pasado un regreso, en su caso seguro, al trabajo hasta el segundo semestre de este año. Tenemos casos también que el regreso a las instalaciones o a la vieja normalidad, ya ni siquiera llamarla nueva normalidad, a la vieja normalidad, potencialmente podría darse hasta el 2022. La otra, en el caso de, por ejemplo, países con lento ritmo de vacunación, pues no sabemos para cuándo, ¿no? Entonces, realmente la tendencia, dicho por muchas publicaciones, el otro día leí una publicación de McKinsey al respecto, el teletrabajo llegó para quedarse. Incluso hay compañías que establecen, a alguien le preguntaron, oye, ¿cuándo voy a regresar a trabajar a las oficinas en Santa Fe? Cuando te sientas segura. Esa palabra la tengo, esa frase la tengo muy clara. Es una frase que nos deja muy claro que pues, cuando te sientes seguro, pues será cuando tengamos vacunas. Entonces, todo este decreto que está aquí establecido llegó para quedarse. Segundo tema, nuestra firma ha estado investigando y tenemos forma de determinar que el ingreso que se genere por la contraprestación que define este decreto debería ser no acumulable y tampoco formar parte del salario base de cotización del Seguro Social. Tercero, es muy complicado y requiere un tiempo, y en este caso lo ponemos a su disposición como una experiencia nuestra. Es muy complicado el poder determinar cuál es el monto exacto de la contraprestación que define la norma, define el decreto. Incluso habla de una norma oficial mexicana que de aquí a que esté publicada, bueno, ya va a pasar mucho tiempo. Lo que sí es un hecho, y lo que hemos visto en las empresas,
es que sí se está dando la contraprestación. Es una contraprestación negociada y hay que utilizar diversas fórmulas que nuestra firma les puede ayudar con todo gusto, ¿no? Aquí hay una pregunta de Miguel Ángel Vega que dice, ¿es aceptable que el patrón elimine prestaciones en el trabajador o bien que sustituya por apoyos por pago de internet? Yo creo que esto lo definió claramente en la segunda diapositiva Pepe. Todo esto que se acuerde tiene que formar parte del contrato, ya sea en un nuevo contrato, en una nueva cláusula del contrato, o como normalmente lo estamos haciendo con muchos clientes, como un anexo al contrato, para lo cual se establece incluso un formato para el mismo, ¿no? Yo diría que en la práctica, en lo que estamos, va a depender, Miguel, básicamente de la negociación que la empresa, los seres de recursos humanos, hagan con sus trabajadores, ¿no? ¿De qué manera se puede hacer deducible la empresa el pago o el apoyo? Definitivamente, en una relación vertical es imposible que mi empresa haga deducible el contrato de internet que Pepe tiene con Easy, o que tiene con Sky, o que tiene con Telmex, ¿me explico? Porque para que sea deducible tiene que venir un CFDI a nombre de la empresa que yo represento. Entonces, esto es imposible que como tal suceda. Por lo tanto, no estamos pensando ni sugiriendo que sea un reembolso, sino a través de una contraprestación que en su momento, con todo gusto, les podemos compartir la forma de hacerlo. Entonces, así en términos generales, contesté muy rápidamente las preguntas que nos llegaron en este momento al chat. No sé, Alan, si tú quieras, tienes algún comentario en materia de seguridad social al respecto. Sí, muchas gracias, Raúl. No sé si puedo compartir rápido mi pantalla o en la presentación que les enviamos de teletrabajo. Déjame. Pepe, ¿puedes quitar tu pantalla, por favor? Digo, nada más son unos puntitos muy rápidos. La que tú nos mandaste, ¿verdad? Sí, por favor, muchísimas gracias. Mira, aquí está, si quieren comparto esta lámina nada más. ¿Tú la estás compartiendo? Ah, ok, sí, perfecto. Ustedes me dicen si la ven. Sí, teletrabajo y seguridad social. Correcto. Pues bueno, efectivamente la reforma a la Ley Federal del Trabajo queda insuficiente desde el punto de vista tributario y concretamente de la seguridad social, porque pues únicamente nos dice que se le deben de pagar ciertos conceptos a los trabajadores que entren en esta modalidad, pero no nos dice si van a ser exentos para efectos fiscales y desde luego si van a integrar o no el salario base de cotización. Entonces esto nos obliga a irnos a los principios básicos de las prestaciones que se les dan a los trabajadores, que nos dice lo siguiente: cualquier pago en efectivo que se le dé al trabajador integra el salario base de cotización. ¿Por qué? Porque no estás demostrando el destino. Lo mismo el trabajador se lo gastó en una caja de whisky, que se fue de viaje con sus amigos, ¿sí? Y entonces no estás demostrando concretamente el destino de la prestación, por lo tanto, es muy probable que las autoridades, en este caso IMSS y Infonavit, lo consideren integrable al salario base de cotización. 2, los bonos. Muchas empresas están tomando la decisión de dar esto como un bono anualizado o periódico, y pues es exactamente lo mismo. Si le vas a dar un bono, por más que le digas que va vinculado a la reforma o no, realmente no puedes demostrar el destino de ese dinero, por lo tanto, en principio es integrable y hay que tener mucho cuidado. Los pagos como herramienta de trabajo, bueno, pues una cosa es la computadora, la silla ergonómica y demás cosas que claramente son objetos físicos que puede comprar el patrón y evidentemente tener una factura para hacerla deducible. Esos no tienen problema y son una herramienta de trabajo, pero ¿qué pasa con la luz? ¿Qué pasa con el internet? ¿Qué pasa con el teléfono? Que no están las facturas a nombre de la empresa y pues nos puede llegar el trabajador ahí con, como ya explicaba José Antonio, pues a ver, ahí está todo mi teléfono, toda mi luz, todo mi internet. Pues espérate, ¿no? Son una familia de 10 o una familia de 5 y no voy a tener por qué pagar yo todos esos conceptos. Entonces, si bien se pueden entregar como herramienta de trabajo, el problema es nuevamente acreditar el destino de esa prestación. Ya hay unas empresas de vales que se están poniendo muy creativas, ¿no? Muchas, no es ni siquiera una sola, que están dando estos vales vinculados concretamente al pago del internet, al pago del teléfono o al pago de la luz. En ese caso sí es factible demostrarlo. Hay otras empresas que se dedican a hacer eficiencia energética y eficiencia de internet,
que seguramente muchos de ustedes ya conocerán. Y estas empresas básicamente lo que hacen es que te facturan servicios a ti como patrón, y ellos lo que hacen es darle los dispositivos, tanto el teléfono como el internet desde casa, etcétera, al trabajador, de manera que eso claramente resulta deducible y se acredita el destino. En este caso, ni siquiera como herramienta de trabajo, ahí sí se pagan servicios y va por otro frente. Ahora, nos han preguntado, oye, si lo pago como reembolso, para efectos de la ley del Seguro Social, perfecto, porque no es propiamente salario, no va por esa vía y no va a integrar tu salario base de cotización. Pero ¿cómo lo vas a hacer deducible si el recibo viene a nombre del trabajador? Pues claramente no es práctico ni factible, a menos que queramos nosotros pues, cambiar en todas las casas de nuestros trabajadores el propietario, cosa que va a ser un viacrucis y bastante complejo. Con esto quiero decir que no hay una solución específica genérica. Hay que ir a cada empresa en particular a ver cómo lo quieren hacer, qué tantos, pues digo de entrada, ¿no? Porque hay mucha gente muy alarmada. El otro día nos pasó con un cliente, es que ¿qué onda con lo del teletrabajo? Le digo, bueno, ¿cuántos tienes trabajando? 2. No te preocupes, pues tienes a 2 personas, no es la gran cosa. Malo con aquellas empresas que sí ya estén tomando esta dinámica como un futuro cercano y que además va a dar de continuidad, ¿no? Entonces hay que ir caso por caso y ver cómo realmente se pueden demostrar estos pagos. Un tema muy relevante a cuidar, los riesgos de trabajo, nos preguntan muchísimo, ¿no? Oye, a ver, el riesgo de trabajo, que como ustedes saben es cualquier enfermedad o accidente que sufre el trabajador con motivo o en ejercicio de su trabajo, ¿qué pasa cuando están en casa o que están trabajando desde Cancún y en la noche van a la fiesta? Aquí hay un área gris que hay que entender que lo que nos lleva a esto es a el nexo causal. Esto lo ha definido los tribunales como el elemento indispensable para poder responsabilizar a un patrón ante un potencial riesgo de trabajo. Y les voy a poner un ejemplo muy tonto, pero así nos pasó, ¿no? Un trabajador que va bajando las escaleras de su casa, se cae, se lastima el coxis y va al Seguro Social y nos llega el famoso ST7 como calificar probable riesgo de trabajo, que como ustedes saben, los riesgos de trabajo tienen un impacto en nuestra prima del seguro de riesgos de trabajo, que por cierto se declara este mes de febrero, y pues nos van a aumentar las cuotas. Lo que menos queremos es que pasen este tipo de siniestros, y menos cuando no tenemos nosotros el control de lo que realmente está sucediendo en la casa, porque lo mismo el trabajador salió a la tienda y se cayó allá afuera, o en la noche ese día agarrando la jarra con los cuates, y no tenemos el control. Entonces realmente tenemos que implementar mecanismos muy claros y políticas para que al dar el tratamiento del teletrabajo también estemos vinculando qué hacer y cuántos procedimientos se tienen que seguir para que efectivamente la empresa sea el primer filtro de reconocimiento de un riesgo de trabajo. Si empieza a haber abusos, que seguramente los habrá, pues imagínense nomás el COVID, que ahorita además lo quieren meter como enfermedad profesional. Oye, me contagié en mi casa, por lo tanto, el COVID como riesgo de trabajo, ¿no? Y estos absurdos, lo malo es que para el Seguro Social, pues son elementos que le permiten recaudar más. Y créanme, muy probablemente los vayan a tomar. Entonces hay que tener políticas muy estrictas del tratamiento de las herramientas de trabajo para que realmente sea un lugar seguro en donde estén realizando sus actividades. Y el último punto, que no es menos importante, el famoso burnout, que seguramente todos están ya familiarizados con la NOM 035 de riesgos psicosociales. Esto viene como una cadena de situaciones mundiales en donde el estrés por el trabajo se ha acrecentado dramáticamente, incluso ahora en pandemia mucho más. Ya sabemos que los horarios pues, prácticamente ya no existen. A la hora de la comida estás trabajando, cuando tienes que dormir te estás despertando. O sea, todo el mundo trae un relajo y sin duda esto está vinculándose muchísimo fácticamente a estrés laboral, que evidentemente va de la mano con una enfermedad profesional. Entonces, el derecho a la desconexión es sumamente relevante en estos casos. Hay que tener en cuenta que tenemos que tener horarios muy claros y respetarlos, incluso para sancionar al propio trabajador, porque no falta el valiente que quiere quedar bien, que empieza a mandar mails a las 10 de la noche o a las 5 de la mañana, y ese también hay que sancionarlo porque no se le puede permitir que haga esto sin que nosotros le pongamos el alto, porque entonces tomamos la responsabilidad como patrones, ¿no? Sin duda es un tema muy amplio que no quiero abordar de manera puntual, pero sí quiero ponerlo sobre la mesa para que consideren todos estos puntos al momento de establecer sus políticas. Y me Muchas parece gracias, que, Alan. Finalmente, para rematar el tema, Luis Gonzalo, no sé si tienes algún comentario a manera de conclusión. Sí, quisiera incluso dentro del comentario hacer referencia a algunas de las preguntas que estoy viendo por ahí. Alan, ¿me ayudarías con
con la primer lámina, me parece que es, la que habla acerca de la... No, a ver, ahí. Voy a hablar del tema de los costos y qué hacer cuando ya tienes prestaciones, ¿no? Porque por ahí veo una pregunta de Carmen, de María Gómez, que nos lo hace. A ver, esta es una duda que colegas incluso y en cámaras empresariales y asociaciones no está debatida al 100%, pero a mí me parece que hay argumentos para concluir lo que les voy a transmitir. Y hoy tuvimos, de hecho, también otro webinar con una de las diputadas impulsoras de esto, de Morena, que se llama Anita Castro, y lo confirmó. Pero van los argumentos para que no quede a lo que nosotros pensamos, sino que ustedes hagan sus criterios. Entre más información escuchen, mejor pueden normar las propias conclusiones. Hay gente que dice que la reforma no aplica porque la reforma de teletrabajo tiene que ser acuerdos voluntarios. Está aquí en la segundo de los puntos, perdón, ahí debería decir B. Y la realidad es que a nosotros nos parece que debe ser claro que sí aplica la reforma por teletrabajo y por lo tanto tú tienes como empresa que cumplir con algunas obligaciones por 3 conceptos principales. El primero es el lenguaje tal cual de la iniciativa. La iniciativa dice que el teletrabajo debe pactarse voluntariamente por escrito y después dice, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditada. Entonces, la pandemia por COVID-19 es un caso de fuerza mayor debidamente acreditado. Se declaró así el 30 de marzo por el Consejo de Salud General, que incluso para temas de salud, en la Constitución mexicana está por encima del presidente. Al día siguiente la Secretaría de Salud también lo confirmó y ya emitió las medidas que todos conocemos. Y salvo que ustedes tengan otra percepción, me parece que la pandemia definitivamente no ha terminado. Otra cosa es que ya se hayan reaperturado ciertas actividades, pero sin duda no todas. Y seguimos con unas medidas. ¿Por qué? Por una situación de fuerza mayor, que es la pandemia. Segundo, si tú te vas al texto de la interpretación, hay gente que dice, es que esa salvedad no es para ver si aplica o no aplica. Es para ver si documentas o no documentas en casos de fuerza mayor. Y como entonces tendría que ser voluntario, entonces no podemos decir que en este supuesto aplique la nueva regulación de pandemia. Yo lo que te diría es que ahí hay 2 interpretaciones y tienes una salida en tema laboral bien sencilla. Una interpretación es que no aplica por pandemia. La otra es que sí aplica. Pero si sí aplica, el efecto sería que los trabajadores tendrían ciertos beneficios. Tú tendrías que asumir la parte proporcional del costo de la electricidad y de los temas de tecnología. El tema de la silla, el tema de respetar el derecho a la desconexión al concluir la jornada, la capacitación que tienes que dar, muchos derechos nuevos. Bueno, eso le va a dar un beneficio al trabajador. Por lo tanto, en una interpretación lo favoreces y en otra interpretación no lo favoreces. El artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo, que es uno de los principios de interpretación de la ley, se llama principio de interpretación a favor del trabajador. El nombre lo dice. En la escuela nos lo enseñan como principio indubio pro operario, en caso de duda a favor del trabajador. Y la conclusión es que si tienes 2 opciones, una autoridad cuando le plantees el caso tiene que basar su conclusión en lo que favorezca más al trabajador. Segundo argumento. Tercer argumento. Tú sabes que en las leyes el razonamiento de los temas, el racional viene en una parte que se llama exposición de motivos. No en la última versión final que puede circular y que ya ves en el Diario Oficial de la Federación, sino en los trabajos que te llevaron a eso. En la exposición de motivos de esta ley no viene específicamente mencionado el tema de la pandemia. Dicen, el teletrabajo es porque pues, es 2021, that's it. Bueno, el punto es que la exposición de motivo no es la única parte que uno cuando quiere entender la finalidad de la legislación debe de leer. En el dictamen de la Cámara de Diputados, cuando lo pasa a la Cámara de Senadores, lo dice clarísimo. Consideraciones 1 y consideraciones 4. Y dice, esto lo estamos haciendo porque es una de las medidas que nos va a ayudar en México a controlar la pandemia. Y en otra parte dice, es lo que a nivel internacional se ha utilizado como una buena práctica para el mejor manejo de la crisis sanitaria. Entonces, también está inmerso dentro de la propia intención del cuerpo legislativo. Ahora, ¿me podrían ayudar para ir a la lámina que habla acerca de lo de los costos? Me parece que es la siguiente. La pasada. Esa.
¿Qué voy a hacer ya con los costos? Fíjate estas palabras mágicas. Bueno, pero primero el concepto. La ley no nos dice qué, no nos dice cómo y no nos dice cuánto. Faltó legislar en la ley del impuesto sobre la renta y faltó legislar empatando la ley del seguro social, como dijo Alan. Y entonces, ¿cuánto? Pues si quieres dar 20, 25, 50, 100, 500. En Brasil, que tienen esto ya más avanzado que nosotros, el promedio son 23, 25 dólares. En México, ahorita las personas que ya lo han implementado te dicen más o menos el promedio son 250, 300 pesos, o sea, por debajo, casi la mitad, pero no te dicen exactamente qué. Entonces, sí tienes que revisar cada empresa y hay algunos casos que te dicen, yo tenía vales de gasolina, pero están en su casa y están en teletrabajo, no deberían de gastar. ¿Lo puedes sustituir? Pues yo lo que te puedo decir es que lo puedes platicar, ¿no? O sea, la pandemia nos ha enseñado que lo que pensabas que era absolutamente sagrado en materia laboral, las autoridades ya lo están permitiendo. E incluso sin el tema de las autoridades, si tú tienes un sindicato, podrías hablar con el sindicato. Siempre habíamos dicho, y presentas esos convenios ante las autoridades, y muchas personas de contabilidad nos dicen, preséntalo ante el Seguro Social. ¿Tú te imaginas lo que hubiera sido presentar todos los acuerdos de ajuste salarial o de ajuste de jornada durante la pandemia? Y los artículos 36 y 34 de la Ley Federal del Trabajo te dan oportunidad para que platiques, pero hay que hacerlo bien y hay que documentarlo bien y hay que ser franco con la gente, ¿no? Con esa conclusión quisiera yo cerrar en cuanto a la flexibilidad y el ánimo para platicar ante circunstancias nuevas para todos. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Creo que fue muy claro el tema, ampliamente discutido y platicado. Obviamente, después de este webinar, quedamos todos los que conformamos ambas firmas a disposición de los cerca de 92 participantes en este webinar al respecto. Yo quisiera entrar a la parte 3, que es cómo nos vamos a comer esto, cómo vamos a aplicar todos estos decretos en la práctica. Entonces, vamos a poner esta diapositiva. Muy bien. El tema 3 tiene que ver con la emisión de nóminas dentro de este nuevo entorno laboral. Básicamente, antes que nada, la misión de nuestra firma es coadyuvar con los objetivos de nuestros clientes a través de prestar todos aquellos servicios que no agregan valor a su core business. Y yo creo que la mayor parte de las empresas que están en este evento tienen ya demasiado trabajo. Simplemente el hecho de hacer que la empresa sobreviva, permanezca en momentos actuales como de la actual pandemia, pues es más que suficiente como para pensar qué hacer para sobrevivir y no estar preocupados o estar más preocupados en términos de nómina, en temas de cómo voy a hacer para pagar la contraprestación del teletrabajo, o en su caso hacer las movilizaciones porque ahora va a tener que pagar PTU, ¿no? Entonces, hay empresas como las nuestras que se encargan, junto con nuestros colegas abogados, de hacer todo un trabajo para que ustedes puedan llevar a cabo todo, estén tranquilos, estén trabajando, estén buscando sobrevivir en sus empresas, sobre todo en un marco que cumplan 100% la legalidad, porque lo que es un hecho es que la autoridad va a seguir incrementando su ámbito de vigilancia en todas las compañías en México, no solamente en la parte fiscal, en la parte local también sobre el impuesto sobre nóminas, por ejemplo, y en la materia del trabajo. Bueno, lo principal que aprendimos en la primera sesión fue outsourcing no, servicios especializados sí. Todo lo que nos compartió Luis Monsalvo va por esta vía y yo lo describo en 2 líneas. Se prohíbe la subcontratación de personal consistente en poner a disposición de trabajadores propios en beneficio de otros. Así de simple. Entonces, hagamos todos una autorreflexión. Yo tengo este caso, no tengo ningún problema. Sí tengo este caso de outsourcing, por ejemplo, tengo trabajadores subcontratados, pues tengo que analizar plenamente si voy a continuar o no con esta práctica. También, como lo mencionó Luis, el outsourcing no, pero servicios especializados sí. Y no voy a decir, voy a ser muy claro, no sé que vaya a haber alguien del SAT o del Seguro Social en el auditorio que nos esté escuchando esta tarde, pero lo que es un hecho es lo que dice el texto del decreto, tal como está en este momento en los escritorios de los legisladores, ¿no? El servicio especializado sí se puede hacer y permite la prestación de servicios especializados que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica de la beneficiaria de los mismos. Luis ya nos explicó la parte del objeto social, si podía haber, o de la actividad económica, si va a haber un acotamiento en el último decreto que se presente,
si la interpretación del mismo va a ser amplia o va a ser consistente. Es decir, toda esa parte la vamos a revisar más adelante. Pero, ¿qué es lo que dice al final del camino la reforma? Bueno, los servicios especializados no se considera subcontratación de personal la prestación de servicios especializados u obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica. Para esto, la sugerencia de nuestras firmas es que los abogados en materia laboral, corporativo y fiscal deberán revisar en no caer en los supuestos de esta prohibición en caso de que los clientes o ustedes que están en este webinar esta tarde decidan continuar con esta práctica que ya decir outsourcing va a ser una palabra prohibida, potencialmente serían servicios de especialización de personal. Para hacer esto, también ya lo explicó Luis, tendrían las empresas que ustedes contraten tener la autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en reglas que aún no han sido emitidas, pero que en su momento lo serán y que deberemos contar con algún tipo de espacio para poderles cumplir. Pero estas empresas que ustedes contraten de servicios especializados tendrán que vigilar que tengan que acreditar su carácter especializado. Esto seguramente aparecerá en reglas y si no, la opinión de nuestras firmas es de que tienen personal al cual capacitan, al cual hay una demostración de que se les capacita, potencialmente incluso con certificados del Consejo Nacional de Competencias Laborales, del CONOCER, reconocimientos, certificaciones, etc. Estar al corriente de las obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social, cosa que ya venía de antes y que hoy más que nunca se convierte en un tema muy, muy importante. Y la autorización que establece el decreto se renovará cada 3 años. La intermediación, eso también ya quedó claro. Nosotros hacemos un trabajo de headhunting, de reclutamiento masivo, de selección, de maquila de nómina. Al final del camino no somos patrones de los trabajadores que vamos a finalmente a entregar a nuestros clientes. Por lo tanto, este término deberá estar muy claramente establecido. Es decir, con esto prácticamente el reclutamiento administrado o RPO, que se conoce en la práctica laboral, queda eliminado. También ya lo explicó en un resumen muy rápido Alan, la parte que tiene que ver con seguridad social y clasificación de riesgos del trabajo, y es importante que el prestador de estos servicios que ustedes contraten de aquí en adelante deba de asumir estos cambios y encuentre alternativa para salvaguardar la salud de sus colaboradores, porque no por darle vuelta a la ley vayamos a tener en las empresas o a través de terceras compañías que contratemos problemas de seguridad social que nos puedan conllevar a capitales constitutivos y penas y cargos muy altos que ustedes conocen que el Seguro Social es experto en cobrar. Si hay una empresa que cobra rápido y bien, es el Seguro Social, y creo que muchos de ustedes lo habrán sabido en la práctica. Para hacer todo esto, las empresas tienen que implementar, o las empresas que ustedes contraten tendrán que implementar la figura de oficial de cumplimiento. La oficial de cumplimiento es parte que tiene que venir ya en los contratos que ustedes tengan establecidos. Y este oficial de cumplimiento lo que tiene que hacer es vigilar, como si fuera un tema forense, como si fuera un tema finalmente de mini compliance o super compliance, ¿sí? Que todas las obligaciones que están pactadas en un contrato con sus proveedores se llevan a cabo. Y particularmente, antes el oficial de cumplimiento, su principal función era ver que todo el trabajador estuviese dado de alta en el Seguro Social, que se retuvieran las cuotas del Infonavit, que se retuvieran, cuando me refiero a cuotas, que se retuvieran los créditos del Infonavit, que estos mismos se enteraran, Fonacots, cosas de ese tipo. Esta figura de oficial de cumplimiento deberá existir y hoy más que nunca cumple con su función dentro de los contratos que ustedes firmen con proveedores, porque no solamente va a checar la parte de fiscal o la parte de cumplimiento de obligaciones laborales, sino también las obligaciones jurídicas. Y es que en ningún caso, sus contratos firmados caigan en los supuestos de prohibición de subcontratación que ya hemos explicado ampliamente esta tarde. Insourcing no, servicios especializados sí. O sea, hasta aquí la parte de outsourcing y la nueva forma en la que ustedes tienen que ver con sus proveedores. Pero también tiene que ver con insourcing, y ya lo comentaba yo hace rato, las empresas es una realidad, no está escondido. Todo mundo lo sabemos y las compañías transnacionales lo hacen todos los días, las compañías nacionales también, las compañías multinacionales también.
Es más, el propio gobierno también, las compañías de participación estatal también lo llevan a cabo. Todas tienen insourcing. Y hasta el momento no se había estipulado que ser un insourcing fuese algo prohibido, fuese algo vetado, fuese un pecado. No, no lo es, pero aparentemente sí lo es por ya a partir del día de hoy, por un tema del famoso PTU que también ya explicó Luis. ¿Qué es lo que están haciendo nuestras empresas que nosotros estamos asesorando en este momento, independientemente si entra o no entra en vigor o cuándo vaya a entrar en vigor estos decretos? Es hacer un diagnóstico de 4 puntos en lo que los abogados revisen la estructura legal y el objeto social de las empresas que conforman los grupos y que revisemos los objetos sociales de cada una de ellas. Analizar, punto número 2, si existen riesgos para estas empresas en materia de la entrega o en su caso elusión de la obligación del pago del PTU. Es decir, hay que revisar si al final del camino este PTU se puede evadir. Obviamente ya también se ha estado establecido que compañías que son muy altas en gastos de capital, en inversiones de capital, pueden tener PTUs muy grandes para un grupo de trabajadores muy pequeño, ¿no? O compañías intensamente masivas en mano de obra, pues pueden tener PTUs también importantes, pero que vayan a ser pulverizados entre mucho personal. Entonces, aquí y al final del camino ambas son rentables, ¿no? Entonces, creo que es un tema que se tiene que discutir, pero al final del camino, que quede claro, la idea de la eliminación o en su caso la prohibición del insourcing es que busquen, independientemente de las prestaciones, que los trabajadores participen en las utilidades de las empresas, en el PTU. Tercero, revisar las operaciones intercompañías y en su caso el apego a lo que los contadores conocemos como esquemas de precios estimados. Entonces, estas operaciones de compañías también tienen que ser revisadas. Yo lo que sugiero es que se revisen en este momento, independientemente de si va o no va a entrar en vigor el decreto que nos ha explicado Luis Diana. Entonces, esas operaciones también tienen que ser revisadas a profundidad y ver en su caso de que no se hagan de tal suerte que puedan omitir el pago del PTU. Y finalmente, también lo que las empresas están haciendo es revisar contratos con sus proveedores especializados y buscar que no caigan en los supuestos de la provisión anterior. Es decir, muchos servicios que actualmente se pueden llevar a cabo, no necesariamente pueden competir o pueden darse a entender ante una interpretación jurídica que es un insourcing o incluso un outsourcing. Lo que tenemos que hacer, ambas partes, es hacer un trabajo de revisión. Y ese trabajo de revisión a lo que nos va a llevar es a determinar recomendaciones y pasos a seguir a fin de estar alineados con el proyecto de ley propuesto, conforme a la estructura corporativa actual y el flujo comercial de las empresas. Este trabajo, cuando se realiza, se hace bajo un esquema forense. Y el esquema forense no tiene nada que ver con cadáveres, sino tiene que ver con el foro romano, es decir, un grupo en donde participan especialistas no solamente en materia laboral, sino también en materia corporativa y fiscal, contadores, ingenieros, especialistas en procesos, administradores, etc. Entonces, estos trabajos son muy especializados, pero nos van a llevar a la conclusión dentro de las empresas si conviene o no conviene cambiar o cancelar nuestros esquemas de insourcing. ¿Qué va a pasar al final del camino? Que el del insourcing o del outsourcing, pues si finalmente decidimos cancelar cualquiera de estos, tenemos que hacer un proceso hacia que la nómina se lleve a cabo dentro de su empresa, ya sea por ustedes o ya sea a través de esquemas de maquila de nómina. Hoy por hoy, los esquemas de nómina tienen que ser hechos por HRPs para compañías grandes como las que ustedes están en este foro. Aquí pongo un comercial de nuestros partners de Fortia, pero hay otros HRPs, pero el mejor sin duda alguna es Fortia. ¿Pero por qué hablo de esto? Porque los sistemas automatizados de nómina no solamente deben de contemplar esquemas para hacer las nóminas, de capturar incidencias, procesar y mandar entregables, sino tienen que tener un scope tan amplio que permitan administrar reclutamiento y selección, pruebas psicométricas, administración de personal, nómina y asistencia, capacitación y evaluación de desempeño. Y si se acuerdan lo que hablamos hace unos minutos de temas de, por ejemplo, del decreto de teletrabajo,
En la administración de personal, pues pueden ustedes tener dentro de sistemas, por ejemplo, como el que estoy presentando esta tarde, esquemas en el cual yo le puedo decir que Raúl García cuenta con un teléfono celular, una computadora, un coche, una silla, una impresora, ¿sí? De tales características. Y cuando Raúl García deje de prestar servicios en la compañía que está administrando esta nómina, lo tiene que tener. Otra vez, no es solamente un esquema de nóminas, sino el propio sistema de nóminas me permite ser muy eficiente y tener en una sola aplicación cuál es el inventario de cosas que tiene Raúl y en su momento podérselas presentar a la autoridad para en caso de una verificación. En el caso de la capacitación, aquí también muchas compañías están migrando hacia sistemas como estos, básicamente para tener la evidencia de que yo capacité a Pepe Pérez en el manejo del Zoom o en el manejo de X y Y herramientas que me lo está pidiendo el decreto. Pero también para cumplir con toda la normatividad de, si no me recuerdo, la norma oficial 025 del Trabajo y Previsión Social, referente a temas de capacitación e higiene. Entonces, hoy por hoy, lo que tienen que hacer empresas como las que están en estos webinars es tener una alternativa o una forma completa de manejarse. Y que también la interacción con sus trabajadores sea a través del propio sistema, ¿no? El propio sistema le permite a los trabajadores poder consultar kioscos como estos, en los que pueden interactuar con los sistemas de administración de personal o incluso tener las alternativas de poderlo trabajar a través de apps. Hoy yo podría, si tuviese este sistema implementado en mi empresa, poder ver en mi teléfono celular cuánto me pagaron, cuánto me descontaron, pedir vacaciones, pedir permisos, pedir préstamos y pedir muchas cosas más. ¿Sí está ligado con la reforma? Sí, por supuesto que está ligado con la reforma, porque todo lo que hemos hablado hoy se tiene que meter en sistemas, se tiene que hacer parámetros exactos para que los trabajadores puedan convivir de una manera más adecuada con todos estos cambios y sobre todo que ustedes como empresa puedan tener más tiempo y sobre todo evidencia para poder recibir una potencial inspección. Estos sistemas de nómina, a diferencia de los sistemas anteriores o de los sistemas más comerciales, se parametrizan y se parametrizan conforme a las necesidades de cada una de las empresas. Cada empresa es diferente. No hay un sistema de percepciones o de deducciones o de reportes o de interfaces con sistemas contables, por ejemplo, iguales en ninguna empresa, a menos que sean filiales, pero de compañía a compañía no los hay. E incluso en compañías filiales, y aquí hay varios de mis colegas de la firma escuchando este webinar, sabrán que aún en grupos empresariales hay diferentes programas de prestaciones, por lo tanto, la parametrización tiene que ser diferente. La única forma de hacerlo es a través de esquemas como el Blueprint, que aquí se los estamos presentando, que es parte de la especialidad de lo que hace 360, y lo cual nosotros podemos parametrizar sistemas directamente a las necesidades de esa empresa, siempre y cuando podamos levantar un modelo operativo que tenga la radiografía de la empresa a la fecha que llevamos a cabo el levantamiento. Para hacer todo esto tenemos que firmar acuerdo de niveles de servicio, en lo que dejemos claramente establecidos quiénes son los responsables por cada una de las partes, cuáles son las fechas, los calendarios, los entregables, y que de ahí no nos salgamos, que tengamos una disciplina ciertamente militar. Plan de recuperación de emergencias, esto me da mucha curiosidad porque yo lo presumía antes, porque estos DRPs o BCPs, incluso ya hay una norma, ya hay un ISO al respecto, ¿sí? Los presumíamos mucho cuando había terremotos en este país, ¿no? Pues no solamente en este país hay terremotos, sino también hay pandemias, y nada nos asegura que un sistema de nómina se pueda permanecer en el tiempo, y toco madera si nuestros equipos sufren o no sufren de COVID o de otras potenciales enfermedades, y vuelvo a tocar madera. Pero hay que ser realistas. Esto es lo que sucede todos los días en las empresas, ¿no? La seguridad informática es básica. Yo tengo algunos colegas que entraron a un webinar hace unos días y que se tuvieron que salir de emergencia porque empezaron a ver cosas muy extrañas en ese webinar. Entonces, hoy la seguridad informática es puntual. Tienen que estar encriptada la información que viaje de un punto a otro. Tienen que tener asegurados ustedes toda la información en sus data centers, y la forma en que esto se lleva a cabo, pues hay prácticas que se tienen que tomar a consideración todos los días.
Otro tema importante, ya lo comentaba Pepe al momento de que hablaba del decreto de teletrabajo, es la protección de datos personales. En México hay una ley que establece qué es lo que tenemos que hacer las empresas que usamos datos personales, datos de terceros, y cómo tenemos que asegurarlos y cómo tenemos que buscar no divulgarlos. Y esto no solamente para empresas que tercerizamos servicios como nosotros, sino dentro de la propia empresa, porque es un hecho de que los trabajadores no deben de divulgar ni prestaciones, ni sueldos, ni muchas cosas más que hoy para mucha gente es un tema muy delicado y que de hecho está legislado. Finalmente, la filosofía de 360 es esta. Ustedes pueden encontrar en empresas como las nuestras una sombrilla, un one-stop shop, en los que ustedes pueden ver todas las prácticas de recursos humanos. Pero sobre todo, hay una práctica que yo quisiera, bueno, ya la tocó hace ratito Alan cuando hablaba del burnout, en materia de la norma 35, de la norma oficial mexicana 35. Hoy hay una práctica muy importante, tiene que ver con el Ministerio de Salud. La norma 35, cuando se hizo en octubre de hace 3 años, no establecía que teníamos un teletrabajo. Hoy las condiciones y los riesgos psicosociales en las organizaciones sí es muy importante que también tomemos en cuenta lo que pasa, lo que siente, lo que sucede con nuestros colaboradores en sus casas, en sus lugares en los que trabaja. Es un tema bien importante que debemos de medir, no solamente porque así lo establece una norma oficial mexicana, sino también por beneficio nuestro y el compliance laboral. Y el compliance laboral hoy, lo que buscan muchas compañías es evitar ya entrar al conflicto, es evitar ir a los tribunales, sino tener un enfoque preventivo de riesgos. Y este enfoque preventivo de riesgos en materia de RH no solamente tiene que ver con las normas o con el cumplimiento adecuado del entero de las cuotas de seguridad social, de Infonavit, de Infonacot, de Seguro Social, de impuesto sobre nóminas, del impuesto sobre la renta, del subsidio, sino con todo lo que rodea Seguro Social. Antes, cuando yo estudié, no hablábamos de condiciones psicosociales, y hoy sí es un tema importante, el regreso seguro a las instalaciones, las normas oficiales 25 y 19 y 36 que tienen que ver con cuestiones de seguridad, de seguridad del trabajo, distintivos de empresas familiarmente responsables, que a lo mejor para muchos es un tema nuevo, pero en muchas entidades de gobierno, sobre todo para empresas que venden a gobierno, estos distintivos se convierten en obligatorios para poder participar en los mismos y en general una asesoría para la protección de datos personales. Esto es lo que tenemos que tomar en consideración, poner en la práctica de todo lo que tiene que ver con la reforma. En conclusión, tienen que ustedes tomar la decisión si finalmente van a continuar o no con sus esquemas de outsourcing, van a continuar o no con sus esquemas de insourcing, y si lo van a hacer y van a migrar hacia la administración de las nóminas en sus propias empresas, ya sea que lo hagan ustedes o a través de una compañía de maquila de nómina como la nuestra, pues tienen que tomar en consideración todo este entorno. Y te insisto, y también bien importante hoy, el tema de compliance laboral. O sea, tienen que prevenir todos los riesgos como una práctica y una buena práctica. Eso es básicamente lo que les queríamos compartir esta tarde, ¿no? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta, Luis. Si no lo viera Luis, Alan, Pepe, si quieren compartir algo, sino entrar para la parte final de esta charla con las conclusiones por parte de Daniel Monsalvo. Nada de mi parte, Raúl. Muchas gracias. Gracias, Alan. Daniel. También, Raúl, está todo muy claro, está estupendo. Por favor, continuar con Daniel. Gracias. Muy bien, pues siendo 10 para las 6 de la tarde, yo le pediría a Daniel Monsalvo que nos diera las conclusiones del evento. Adelante, Daniel. Estimado y distinguido auditorio, gusto saludarles. Espero que se encuentren muy bien en esta tarde de martes. Pues bueno, ahora sí que viene la parte, pues, un poquito larga. De alguna manera, pues ya se echaron ahora sí que la parte breve, pero la parte larga, pues va a durar ahora sí que unos cuantos minutos. Pero bueno, entrando ya en fondo y en materia y en la parte sustancial, que es algo muy relevante dentro de todo estos esquemas que pues ustedes ya escucharon, tanto de la cuestión del aspecto de la subcontratación,
el aspecto de teletrabajo y desde luego el manejo de nóminas, les quiero tocar un punto que al final del día es un tema transversal a todos este tipo de temas que se han expuesto, que es la situación de la pandemia. Y pues yo los invito a que hagan un poco de introspección, a que hagan un poquito pues de análisis interno y vean cómo ha cambiado pues desde luego todas las prácticas a nivel empresarial pues en los últimos meses, ¿no? Y en el último año que pues bueno, se vino a gestar desde luego esta situación que nos ha afectado a todos a nivel global. Y pues bueno, yo creo que pues nos lleva a hacer ajustes, nos lleva desde luego a, punto primero, la prevención, punto segundo, a ser proactivos, punto tercero, a dar seguimientos a todos los procesos y de alguna manera a actualizarnos y a capacitarlos. ¿Para qué? Para poder competir a nivel de mercado, para que ustedes puedan ahora sí que estar lo suficientemente preparados y que ustedes puedan apuntalar a esa competitividad y confiabilidad que ustedes necesitan con todos sus clientes y con todos sus usuarios. Yo supongo que ustedes a la hora de la toma de decisiones pues se han de encontrar como en esa disyuntiva, ¿no? ¿A qué le doy más prioridad? ¿A la parte financiera que tengo dentro de la empresa? ¿A la parte jurídica? ¿A la parte desde luego del tratamiento con los empleados? O incluso pues desde luego a tratar de ponderar la parte del posicionamiento, imagen, ¿no? Y pues de alguna manera todo este tipo de situaciones pues van de la mano con este tipo de temas, ¿no? Y pues ahora sí que yo los invito a que ustedes se asesoren, a que ustedes desde luego pues se preparen y desde luego ahora sí que nosotros los podríamos apoyar en este tipo de prácticas. También cuenten que de alguna manera es importante hoy en día las sinergias, es importante hoy en día hacer este tipo de conexiones, sobre todo para fortalecernos, para apuntalar a esa parte institucional que de alguna manera nosotros necesitamos para poder, desde luego, ofrecer un servicio de calidad y eficiente hacia los usuarios y los clientes. Y pues bueno, ahora sí que esta sesión va a quedar grabada. Yo espero que muchos de los participantes pues sigan todavía conectados, de los que se conectaron al inicio. Si no, pues con todo gusto se les hará llegar un correo con una encuesta de satisfacción en donde lo principal es escucharlos, escuchar su retroalimentación, escuchar su punto de vista. Nos interesa, desde luego, saber exactamente en qué punto están parados, porque desde luego ya escucharon a los expertos, ya escucharon a las personas que están altamente calificadas en las asociaciones empresariales jurídicas del más alto nivel y del más prestigioso mercado dentro del mundo empresarial, dentro de nuestro país, y por no decir Latinoamérica. Desde luego hacia eso debemos de apuntalar, desde luego hacia eso debemos de ir, y pues desde luego en la materia de subcontratación, pues ¿cuál es la idea? Pues punto primero, abarcarlos desde el punto de vista de la asesoría, después desde el punto de vista de la implementación y desde luego poder capacitar a su gente para que su misma gente sea la que esté preparada para manejar este tipo de temas. Luego, desde el punto de vista del teletrabajo, pues se trata de abarcar esto desde una situación de auditoría. ¿Para qué? Para hacerles un diagnóstico clínico de cómo ustedes están parados dentro del mercado y qué es lo que pudieran ustedes mejorar, qué es lo que ustedes pudieran innovar o crear que no tengan pues adaptado para, desde luego, estar hoy en día en regla con las autoridades. Es muy importante que ante un país que es principalmente hoy en día morenista, pues desde luego ustedes puedan estar en regla para cualquier visita, para cualquier auditoría, para cualquier tipo de requerimiento que ustedes tengan. Y ustedes siéntanse con la plena libertad y confianza de consultar a los expertos. Agradezco principalmente la invitación de Raúl y todo lo que se organizó a partir de la intervención de Ana María, de María José, que de alguna manera está detrás de estas cámaras, porque sin ellos no hubiera sido posible, evidentemente, generar esta convocatoria y mucho menos tener este acercamiento nosotros como despacho de Monsalvo Duclos con ustedes. Al final del día, es importante que ustedes, dentro de toda esta parte de implementación y consultoría que puedan recibir,
escuchen la voz de expertos, técnicos, especialistas, que son al final del día de muy alto calibre, que estamos hablando de Luis Monsalvo Álvarez y de Alan Rafael Duclos Ampudia, que para que, sobre todo, bajo la línea que ustedes puedan ahora sí que tener a nivel empresarial, puedan hacerles un traje a la medida. Al final del día de eso se trata, que podamos hacer esta colaboración, que podamos adaptarnos desde luego a sus necesidades y pues evidentemente ahora sí que sobre todo ir previendo futuros escenarios. ¿Por qué? Porque ahorita vino la pandemia, no sabemos qué va a venir después, pero el chiste es estar preparados, altamente capacitados y actualizados, y sobre todo, desde luego, con ese respaldo que tenemos de la voz empresarial, que al final del día es un contrapeso hoy en día que se necesita frente a todas las políticas, protocolos, lineamientos y decretos que está expidiendo el gobierno. Es muy importante que participemos en nuestro ejercicio de participación ciudadana. ¿Para qué? Para que nuestra voz sea atendida y escuchada. Desde luego, pues hago el llamado para que evidentemente ustedes sigan en comunicación con nosotros, si así ustedes lo desean. Les vamos a enviar, como les decía, esta encuesta de satisfacción para escuchar sus inquietudes. Si ustedes también en algún momento dado necesitan que le retroalimentemos de otro tema que es vanguardista dentro de todo este esquema jurídico que se está implementando y reformando a nivel nacional, desde luego cuenten con la voz de los expertos especialistas, y créanme, ustedes no están solamente en unas buenas manos, sino en las mejores. Y pues bueno, agradezco al auditorio, agradezco a los panelistas, agradezco desde luego a Raúl, a Ana María, a María José. Gracias a ustedes, este evento fue posible y pues bueno, esperemos vernos pronto y pues cualquier cosa, pues con todo gusto estamos a sus órdenes. Gracias, Daniel, gracias, Alan, gracias, Luis, gracias a todos. Y reitero la felicitación a Ana María Guerra y a María José Vives por el esfuerzo que se llevó a cabo para este proyecto. Estamos en comunicación y esperamos poderlos ver en próximos webinars. Gracias, buenas tardes y córranle porque van a cortar la luz. Adiós. Bye. Gracias por la invitación. Gracias, buenas tardes a todos, un gusto. Cuídense mucho. Bye bye. Bye.